sea. Nos vieron la cara. Ya, reinita, cálmese que todo bien, parce. Ninguna víctima de lo que hizo el jaguar se merece que lo que hizo quede impune. Seguramente ni su jefa lo ha de querer. Su jefa. La mamá. Ya sé dónde está el jaguar. Debemos ver los planos de la instalación para estar seguros. Secretaria, ya hemos recorrido todo hasta aquí. Campos de entrenamiento, áreas disciplinarias, oficinas administrativas, enfermería, todo. ¿Qué más quiere? No hemos visitado los calabozos. Perdóneme, pero esto no es una cárcel. Esto es un cuartel. General, debemos recorrer hasta el último centímetro de este cuartel. ¿Encontraron algo fuera de lo normal? No, general, todo está en orden. ¿Y este lugar? Este lugar está reservado para mi uso personal. Vamos a verlo. De verdad, aquí no van a encontrar nada. De verdad. Porque a mi parecer una zona restringida que tiene acceso con uso de tarjeta y lector de iris es porque es bastante importante, ¿no cree? Luz está con la mamá del jaguar. Lo estaba investigando. Pues a mí me suena medio a locura, ¿no? Puede ser. ¿Sí o qué? Leo, ese monstruo tiene que estar escondido en el lugar más obvio. ¿En dónde? ¿En dónde? La mamá, padre. Exacto, con su mamá. Y si Luz está allá, no la va a cantar. Vámonos. Venga, pues si nos dónde. Vámonos, vámonos. Arre. ¡Jerónimo! ¡O abres esta puerta o yo voy a llamar a la policía! Hijo, abre ya la puerta. Los vecinos ya debieron haber escuchado todos los gritos. No, jefa, no se preocupe. Ya esta vieja ya se tranquilizó. Lo de llamar a la policía es en serio. ¡Ya deja a esa chamaca en paz! ¡Hazme caso! Jefa, no llamen a la policía. 5 minutos con ella y ya. ¡Voy a entrar! ¡Déjame abrir la puerta! A ver, mamá. Te estoy diciendo que no me interrumpa. ¿Qué cosa estás haciendo allá adentro? A ver, mamá. Escuche y entiéndalo. Esa morra vino a meterse a su casa para matarme a mí primero y después a usted. Así que yo me encargué. Sin nada de llamar a la policía. Mira nada más. Si quieres ingenua, morra, ¿eh? ¿Cuál era el plan? Venirme a buscar y matarme tú solita. Te voy a matar, te voy a matar. ¿Qué me vas a hacer? Veremos quién paga, morra. Porque si no te puede matar, no te salvas. Toma, mi amor, toma. Agua. Toma. Poquito. Despacio. Despacio, mi amor. Despacio. Ay, ¿pero qué le pasó a Elizabeth? Se volvió loca. Toma más agua. No, apenas mi hija está haciendo lo que tiene que hacer. La verdad es que me lo merecía, Tata. En este negocio la traición se paga peor que con solo dejarle atado. Agua. Aquí no van a encontrar nada que les interese.
General, no complique más la situación. ¿Se está negando a una orden de presidencia? Falta el iris. Demasiada seguridad para un cuarto sin importancia, ¿no? Están perdiendo el tiempo y me están haciendo perder el tiempo a mí. Por favor. Adelante. Gracias. ¿Cómo estás? No te puedo dejar así. Prefiero morirme que ver como una bala le cruza la cabeza. Sigue siendo así de débil. Agua. Toma. A ver. Poquito. Espérate, yo te ayudo, espérate. A ver. Ayúdame. Espérame. Te voy a pasar el brazo. Así. Enderezate. Sí. Trata de enderezarte. Gracias. ¿Qué es eso? No me sueltes. No. Tranquila, estoy bien. Mira. Permítame la tarjeta, general. Sí. Es Ismael. ¿Y qué esperas? Órale, respóndele. Yo también digo que es mejor que le conteste y le cuente todo lo que está pasando. ¿Lo mejor para quién? ¿Para ti? Para todos. No, pero si Ismael ya se enteró, ahora sí me van a correr. A ver, Dañer, no estés nervioso. No te va a pasar nada y nadie te va a correr. Pero sí se va a enojar, ¿verdad? Eso que ni qué. Son unos antiguos cuartos que se utilizaban como celdas de castigo. ¿Qué hay detrás de esa puerta? Le muestro. Aquí solo hay cosas personales y armas de uso restrictivo del ejército. Mis cosas personales, mis condecoraciones, general. Recuerdo muy bien cuando le dimos esa condecoración. Muy merecida, por cierto, general. Gracias. Lo que yo no entiendo es por qué tiene esto aquí en un lugar como este. Yo paso la mitad de mi vida en la Ciudad de México. Estoy mucho más tranquilo si mis cosas están bajo resguardo aquí en Culiacán. ¿Huele a pintura fresca? Hicimos una remodelación para que mis cosas se mantengan más seguras. ¿Es todo, señora secretaria? Si esto es lo que buscaba, secretaria, soy culpable. Arrésteme. ¡Mentiste! ¿De qué fregados me estás hablando? Jaguar no llegó a su destino. No es cierto que lo llevaron a la cabaña. A ver, momento. Los muchachos lo llevaron a la cabaña. De ahí te mandaron la ubicación. Más, no sé. ¿Me buscaban, patrón? A ver tú, ¿a dónde llevaste al Jaguar? ¿Lo llevaste a donde te dijo Fabricio, sí o no? Y quiero la neta. Pues sí, señora, yo mismo me encargué de llevarlo a la cabaña. Nada más le dejé una troca por si se ofrecía, ¿no? Troca. Mira, a lo mejor se la solió y le nació el instinto felino. Desobedeció.
¡Se largó! ¡Nos engañó! Los Casillas van a pensar que estamos mintiendo. Te juro, escucha lo que te estoy diciendo. Si Mariela paga por esto, no te va a alcanzar la vida. ¿Escuchaste algo? Nada. Los pacientes. Ya los despertó el dolor. ¿Y esos gritos? Son unos soldados que están en castigo. Después de 500 flexiones, cualquiera pega de gritos, ¿verdad, general? Yo aguanto 2, general. Yo no vi a esos soldados ahora que estábamos en el patio. Roberta, por favor, ya. Tienes que callarlos. No puedo hacer nada. Le advertí al general que esto iba a pasar. Bueno, ponles un tranquilizante, lo que sea. Imposible. Chocaría de frente con su sistema nervioso. No podemos dejar que sigan gritando. ¿Que no ves todo lo que tuvimos que hacer para que nadie notara que están aquí? Entonces acompáñame. Toca cerrarles la boca a la fuerza. Espera, voy yo. Tú no estás autorizada. Cállate. Muéstrame esos 2 hombres. General, le ofrezco mi más sincera disculpa. Fue una orden presidencial, usted entenderá. Lo entiendo perfectamente, general. Víctor, ¿Qué hubo? recibí un pitazo. Vieron al parcero, a Elizabeth Cordero y Ismael Casillas yendo a una zona urbana a las afueras de Culiacán. ¿Estás segura? Sí, es nuestra oportunidad, Víctor. El parcero servido en bandeja de plata. Oh, sí, pero de seguro está con la Elizabeth y con Ismael y harto guarura. ¿Y qué? ¿Tienes miedo? ¿Sabes qué, Felia? Lo bueno de estar muerto para el resto del mundo es que en este momento lo último que me importaría es morirme una vez más. Vámonos. ¿Sabes qué es lo que más me duele, morra? Que pensaste que me podías ganar hablando y exponiéndome. Como si yo fuera un vato cualquiera. Tranquila, tranquila. Pero meterte en la casa de mi jefa, eso sí lo vas a pagar caro. Mira todo esto, ¿eh? Mira todo esto. Mira todo esto.